Muy buenas tardes, distinguidos estudiantes de la asignatura Formulación y Elaboración de Proyectos de Inversión de la carrera de Economía de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad Técnica de Manabí. Estamos iniciando un nuevo semestre académico, noviembre 2020, marzo 2021. Asignatura, como ya dijimos anteriormente, formulación y elaboración de proyectos de inversión paralelo A. En este video vamos a dar todas y cada una de las indicaciones de la forma en que esta asignatura será llevada por este docente con la colaboración de todos y cada uno de los estudiantes de este paralelo. Las clases se realizarán en forma asincrónica, es decir, este docente grabará un video, el mismo que posteriormente lo colocará en el aula virtual, asignatura, formulación y elaboración de proyectos de inversión, para que durante la semana el estudiante, de acuerdo a su disponibilidad de tiempo, pueda acceder al video y analizar y comprender todas y cada uno de los elementos que en él se trata. Para el efecto, ya tenemos aprobado el sílabo que se refiere a esta asignatura. Fue aprobado el día de ayer por el vicedecano, el economista Jason Zambrano Montes de Oca. Es importante que analicemos cuáles son los elementos que tiene este sílabo. Este sílabo debemos indicar que consta de 6 unidades y a lo largo del semestre se analizarán todas y cada una de estas unidades. Es importante indicar que ustedes anteriormente vieron formulación y elaboración de proyectos de economía. En esta asignatura van a revisar los contenidos con este docente de la asignatura formulación y elaboración de proyectos de inversión. Y posteriormente, en el 10º nivel, se revisarán los contenidos de la asignatura evaluación de proyectos de inversión. Entonces, la asignatura que vamos a iniciar en este semestre es la base para lo que es la evaluación financiera de proyectos en el 10º nivel. Como yo les indicaba, este sílabo tiene 6 unidades. La primera unidad está relacionada con las generalidades relacionadas a los proyectos, definiciones básicas, clasificación, etapas, toma de decisiones asociadas a los proyectos, etc. Esa es la unidad 1. La unidad 2 está relacionada con el estudio de mercado. Verá que el estudio de mercado es un elemento muy importante en la formulación y elaboración de proyectos de inversión. Esta unidad tiene como componentes lo siguiente. Primeramente, la demanda. Verá que es importante determinar cuál será la futura demanda que proyecte la venta de un producto o la oferta de un servicio. Si no se analiza la futura demanda, no sabemos cuál es el volumen de venta que podemos tener, ni si existe un mercado, cuál será el nicho de mercado al cual podemos acceder con nuestros productos. Entonces, demanda. Verá que si no hay demanda, no hay ventas. Y entonces no tiene razón
de que queramos elaborar algo si no vamos a poder vender. Otro elemento importante es la oferta, que son o están relacionadas con los productores que elaboran un producto o que ofertan un servicio. Entonces, así como tenemos un mercado para la demanda, hay también un mercado de oferta. ¿Quiénes son los oferentes de un producto o servicio? Y también es importante determinar para conocer en el futuro quiénes van a ser nuestros competidores. Verá que es importante saber que debemos competir, a no ser que sea un proyecto que tenga un producto o un servicio innovador, siempre habrán competidores. Y lo importante es la calidad con la que se elabore nuestro producto. Entonces, en función de ello, hará que seamos competitivos frente a los demás. En el tercer elemento tenemos el precio. Todo producto o servicio debe tener un precio. Y ese precio está determinado por el costo de elaborar el mismo más un margen de utilidad. Ese es el precio. Y finalmente el sistema de comercialización. ¿Cómo venderemos ese producto o ese servicio? Verá que es importante saber el número de unidades que se venden y el precio de cada unidad en un lapso de tiempo. Puede ser un día, puede ser una semana, un mes o un año. Entonces, en función de ellos tenemos la proyección de ingresos. La segunda unidad está relacionada con el estudio técnico. En la unidad primera, el análisis de la demanda determina el número de unidades que vamos a producir, la proyección de ese número de unidades. Y en el estudio técnico tenemos también tres elementos importantes, que son el tamaño del proyecto, la localización y el proceso de producción. El tamaño está relacionado con el número de unidades a producir y lógicamente con los equipos y maquinarias que se necesiten para elaborar ese número de unidades. La localización también es un elemento muy importante y verá que la localización del proyecto tiene que ver con la disponibilidad de elementos importantes como servicios básicos, agua, energía eléctrica y en la actualidad los servicios de Internet. No hay que olvidar también que debe existir la mano de obra disponible. Si no tenemos las manos de obra disponibles y los servicios básicos necesarios, difícilmente vamos a tener éxito con lo que vamos a elaborar. Siempre se ha dicho que la localización debe estar en función de la cercanía a los lugares de la materia prima. Si vamos a elaborar, por ejemplo, harina de banano, lógicamente debemos ubicar nuestro proyecto en aquellas zonas bananeras. Estamos hablando de la provincia del Oro, provincia de Los Ríos. Si en cambio es algún negocio relacionado con la producción de chifles, lógicamente deberá ubicarse el negocio en la zona cercana al Carmen o en el Carmen. Verá que si no hacemos eso, el traslado de la materia prima desde la fuente de producción hasta el lugar del negocio va a encarecer el producto. Eso con relación a la localización. Y el proceso de producción, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, eso es muy importante. ¿Cómo se va a hacer cómo se va a elaborar el proyecto, el producto? Entonces, si usted no sabe cómo se va a elaborar, difícilmente tendrá éxito. Si usted dice que es simple contratando a una persona para que realice eso, en cualquier momento la competencia puede contratarle a esa persona, se la lleva y usted lamentablemente va a tener que buscar otra persona que tenga los conocimientos que la antes. Entonces, eso con relación al estudio técnico.
Posteriormente, tenemos la siguiente unidad, que es el estudio financiero. Es importante siempre saber qué cantidad de recursos económicos necesitamos para ese proyecto. Si no sabemos cuál es la cantidad de dinero que necesitamos, difícilmente sabremos con qué vamos a levantar, con qué factor económico vamos a levantar el proyecto. Entonces, para eso debemos elaborar un plan de inversión, donde tenemos tres elementos: activos fijos, que son los equipos y maquinarias; activos diferidos, que son los gastos de organización o activos intangibles; y el capital de operación o capital de trabajo, que está relacionado por un rubro económico que sirva para los primeros 3 o 6 meses. ¿Con qué finalidad? En los primeros 3 o 6 meses no hay ventas, porque recién estamos elaborando el producto. Entonces, este es un capital rotativo que va a permitirnos vender las primeras unidades y ese capital reinvertirlo en el negocio. Es como que si alguien que produzca queso, ese capital de operación lo destine para la elaboración de 5 quintales de queso. Vende los 5 quintales y lógicamente lo reinvierte en el proyecto. ¿Cuáles son los rubros aquí? Pago de servicios básicos, pago de salarios, compra de materia prima, pago de alquiler, compra de uniformes, compra de servicios de materiales de limpieza, etc. Entonces, es un capital que sirve para 3 o 6 meses. Sumamos todos estos tres valores: el valor de los activos fijos, el valor de los activos diferidos y el capital de operación, y le calculamos un 5% como imprevistos a esa sumatoria, y tenemos el valor del plan de inversión. Entonces ahí sí sabemos cuánto nos cuesta el proyecto. La teoría económica dice que el 65% de ese valor debe ser financiado. Entonces es el valor que se puede prestar a una entidad financiera, porque ellos no le van a prestar a usted el 100%. Incluso se puede decir que el 65% es un rubro muy elevado. Y en función de ello, el capital social, que es el otro 35%, que lo ponen los accionistas, y estamos completando el 100% del valor económico necesario. Lógicamente tenemos que hacer también un ejercicio que se denomina el financiamiento de la inversión, la tabla de amortización. Cuando ustedes realizan un préstamo en una entidad financiera, ese valor que solicitan por préstamo debe pagar un interés. Y entonces ese interés, que son los gastos financieros, deben también determinarse. Vienen posteriormente los beneficios y costos del proyecto y la construcción de un flujo de caja. Debemos indicar que los proyectos tienen un periodo de vida, y estos periodos de vida sirven para hacer la evaluación. Pero en años, no debe ser ni de 1 ni de 2, mínimo 3 años. De acuerdo al valor a invertir está el lapso de duración. Si es un valor económico pequeño, 3 años. Si el valor es mayor, 5 años. Y si es un valor muy elevado, entonces tendremos que hacer la proyección a 10 años. ¿Y por qué eso? Porque las ventas no nos van a permitir que en 2 o 3 años, en 3 y en 5, estemos en capacidad de recuperar el valor que hemos invertido. Y debido a eso es que están los plazos que se colocan. Posteriormente tenemos la unidad 5, que son los aspectos organizacionales y legales del proyecto. Verá que toda institución tiene un esquema de funcionamiento, un organigrama. En el estudio técnico habíamos indicado que ahí se determinan el número de equipos y maquinarias que se necesitan. Y en el estudio administrativo
las personas que se necesitan para operar esos equipos y maquinarias. Cuando ustedes entran a alguna entidad, generalmente en las paredes de esa entidad está el organigrama de funcionamiento. Generalmente la Junta General de Accionistas, un gerente y todos los departamentos respectivos. Y el aspecto legal, ¿cuáles son esos aspectos que debemos considerar para que pueda funcionar el proyecto sin tener ningún inconveniente? Verá que el primero es las escrituras, posteriormente los aspectos legales con el SRI, sacar el RUC y todo lo demás. Posteriormente, como última unidad, tenemos el estudio del impacto ambiental. Verá que no puede funcionar un proyecto, por muy rentable que sea, si en su proceso de elaboración de ese producto estamos afectando el medio ambiente. Entonces, en la actualidad, el impacto ambiental, el permiso del impacto ambiental es un elemento muy importante. Si no se ha sacado eso, lamentablemente no se puede ejecutar el proyecto. Entonces, todos y cada uno de estos elementos son los que vamos a revisar en esta asignatura durante este semestre. Es importante que indiquemos que aquí en esta asignatura tenemos una coordinadora, que es la señorita Katiuska Ramírez. Ella está encargada de la coordinación con los estudiantes. La mayoría de los 40 estudiantes que están en esa asignatura ya tienen el contacto de ella y se han agregado a este grupo. Y los que no lo han hecho deben hacer. Es importante indicar también que en el horario que ha sido elaborado por la escuela y por la facultad, consta que es el día jueves de 7 a 11 de la mañana, 4 horas seguidas. Pero lógicamente, como estamos en una modalidad virtual, solo trabajamos con horario asíncrono. Si hubiéramos estado en forma presencial, no tendríamos ningún inconveniente. Las 4 horas las trabajamos, porque esta es una asignatura donde se hace muchos ejercicios. Y esos ejercicios son los elementos que a ustedes les sirven para cuando salgan a la vida profesional estén en capacidad de realizar todos y cada uno de esos elementos. Es importante que analicemos lo que es el encuadre. Para completar los 50 puntos en este primer parcial, debemos realizar trabajos en clase. Debemos tomar evaluaciones, que son los aportes. Debemos trabajar con un ensayo antes de los exámenes y debemos recetar el examen del primer parcial. Ustedes conocen que el valor del examen es de 15 puntos. Las tareas en clase, que son los trabajos de docencia, son sobre 15 puntos. Y generalmente hacemos 3 trabajos. 10 puntos corresponden al valor del ensayo, trabajo de investigación. Y los aportes recetaremos 2 de 5 puntos cada uno. Con eso completamos los 50. Voy a compartir lo que es el encuadre para que ustedes lo visualicen. Componente de docencia. Ahí está el puntaje. En el lado izquierdo, 15 puntos. Eso es lo que corresponde a aprendizaje asistido. Tenemos aquí 3 tareas. Tarea 1, tarea 2 y tarea 3. Estas tareas generalmente están relacionadas con análisis de artículos relacionadas
con temáticas de importancia en la vida actual, empresarial y de las naciones. Verá que ¿cuál es la forma de trabajar? Se coloca un artículo en el aula virtual, en la tarea que corresponde, y hay una fecha de apertura. Entonces, a partir de esa fecha, el estudiante puede acceder a la tarea, a los elementos que están en la tarea. Y hay una fecha de cierre. La próxima semana realizaremos la primera tarea. Vea que tiene 16 de noviembre la fecha de apertura. Y ustedes tienen plazo para realizar esa tarea hasta el 21 de noviembre. Tiene un valor de 5 puntos. Verá que este es un trabajo que se realiza en forma manual, escrita. No es que lo van a hacer en una computadora y después se la pasan a otro compañero, le cambia el formato de la letra. Esto es escrito con un número de palabras que se van a indicar ahí en las indicaciones. Entonces, la primera tarea estará lista la próxima semana. La tarea 2 se realizará la apertura el 30 de noviembre y el cierre el 5 de diciembre. Asimismo, 5 puntos. La tarea 3 se apertura el 14 de diciembre y el cierre es el 12 de diciembre. Una cosa, verá que ustedes deben colocar esto, enviarlo es al aula virtual. Entonces, una vez que se cierre el aula, no les permite enviar nuevamente ese trabajo. Y no es que se le envíe al correo del profesor, porque ese no es el medio para colocar ese trabajo realizado, trabajo individual, sino que es el aula virtual. Y si el estudiante en ese lapso de tiempo no ha realizado el trabajo, entonces ya no tiene opción a disponer del puntaje de cada tarea. Eso con relación a los componentes de docencia. Con relación a los componentes de práctica, de aplicación y experimentación, que prácticamente son los test que corresponden a aportes, tenemos que realizar recetar dos test. El primero se receta el 16 de diciembre. Esto se realiza un solo día con una duración de 15 minutos y un solo intento. Entonces, durante este día, el 16 de diciembre, pasando la medianoche, desde las 00 horas hasta las 23 horas 55 del mismo día, pueden acceder al test. Verá que en este test el que califica es el sistema. No van a decir, el profesor me puso mala nota. Es el sistema. Ya. Y lógicamente el segundo test, el 6 de enero del 2021. Verá que es importante que recuerden que es en un solo día. 15 minutos de duración, de ser unas 5 preguntas, y el estudiante, de acuerdo a eso, tiene un puntaje. Con relación al componente de aprendizaje autónomo, que es el trabajo de investigación, esto lo podremos aperturar el 17 de diciembre para que ustedes a vuelta de vacaciones ya lo traigan el 11 de enero. Tiene un valor de 10 puntos. Y la evaluación de medio ciclo, que es el examen, que tiene un valor de 15 puntos, está relacionado con todos los contenidos que hayamos visto durante este medio ciclo. Igualmente, los test. El test 1, los componentes de las asignaturas que hayamos visto en ese momento, hasta ese momento. Quiere decir hasta el 15. El test 2, todos los componentes de la asignatura que se hayan analizado hasta antes del 6 de enero. Entonces, con esto, si ustedes suman todos estos puntajes, estamos hablando de 50 puntos. 15 de componente de docencia, 10 de componente de práctica y aplicación, son 25.
10 de componente de aprendizaje autónomo son 35 y la evaluación de medio ciclo 15 más son 50. Entonces con eso estamos cumpliendo con lo que manda el reglamento. Todo esto es o son las fechas que debemos tener en consideración. Verá que ya está el encuadre. Cuidado, van a decir, tuvimos la primera clase y el profesor nos puso con qué vamos a trabajar y cuál es el puntaje. Vamos viendo algunos elementos relacionados con lo que es la asignatura. Verá que estamos en la asignatura formulación y elaboración de proyectos de inversión. Se define al proyecto como un acontecimiento futuro. Verá que estamos hablando de proyectos de inversión. Cuando usted decide invertir en un negocio, usted proyecta que puede suceder algo, pero a lo mejor no sucede eso. En el año 2019, ustedes se acuerdan que en los primeros días del mes de octubre hubieron las movilizaciones en el país, las protestas. Y entonces hubieron cierre de vías, se paralizó la producción. Las ventas que se habían proyectado para ese año en el último trimestre no se cumplieron. A inicio del 2020, ustedes saben que a fines de febrero, aquí en nuestro país comenzó la pandemia. ¿Y qué hubo? Posterior a eso, en el mes de marzo ya hubieron la necesidad de observar una serie de normas como el de los toques de queda, el de la movilización en vehículos por placas, el número de placas, y lógicamente horarios de labores mediante teletrabajo. Y las ventas tampoco se cumplieron con las proyecciones que se habían estimado. Entonces, por eso es que se dice, es un acontecimiento futuro. No sabemos qué pueda pasar. Entonces, aquí está lo que habíamos analizado en el sílabo. Los estudios que debemos revisar. Estudio de mercado, estudio técnico, estudio financiero, estudio administrativo y legal y el estudio del impacto ambiental. Todos y cada uno de ellos está constituyendo el documento del proyecto. Verá que hay para los que deseen, para los que piensan sobre qué haré mi tesis de grado para convertirme en economista, hay una modalidad que se llama modelo de negocio, que tiene como base estos proyectos de inversión. Entonces decíamos que el proyecto es una premisa fundamental que supone una inversión. Y esta inversión, lógicamente, utiliza recursos económicos para un proyecto específico y que, lógicamente, posterga el consumo inmediato. Entonces, los recursos económicos que se utilizan en ese proyecto van a determinar que lo que se iba a utilizar para consumo debe ser postergado. Y seguimos con que el proyecto es una premisa fundamental que supone una inversión. ¿Cuál es la finalidad? Consumo incrementado de bienes o servicios a futuro. Y tenemos proyectos de carácter económico y social. Usted sabe que un proyecto económico o financiero, colocar determinadas cantidades de dinero para recuperar lo acrecentado. Y de carácter social, por ejemplo, la colocación por parte del gobierno de un dispensario médico en un barrio, proyecto social. Y tenemos la categoría de los proyectos, producción de bienes, infraestructura económica, de tipo social o de prestación de servicios. Tenemos ahí también una clasificación de proyectos
agropecuarios, industriales, de infraestructura social, de infraestructura económica y de servicios. Y por su naturaleza, los proyectos pueden ser de instalación o de implementación y de operación. Verá que decimos que es de instalación o implementación cuando se están adecuando, colocando todos los equipos y maquinarias, y de operación cuando ya está en funcionamiento el proyecto, proceso de elaboración de un proyecto. Y ahí tenemos las etapas de un proyecto, que son idea, preinversión, inversión y operación. Esas son las 4 etapas. Idea, preinversión, inversión y operación. Y verá que en la preinversión tenemos algunos elementos. El perfil, el estudio de prefactibilidad y el estudio de factibilidad. Entonces, todos y cada uno de ellos están configurando las partes de las etapas de un proyecto. Verá que todas y cada una de ellas son importantes, pero si no hay la inversión, si no hay el recurso económico, nos quedamos solamente en ideas, nada más. Esta asignatura es muy agradable. Espero que durante este semestre tengamos éxito en la realización, en el desarrollo de la misma. Ustedes conocen que el éxito del desarrollo de la asignatura está en función de la colaboración que presten los alumnos. Muchos de los estudiantes matriculados en este paralelo han trabajado con este servidor. Para los que no han trabajado, mi nombre es el ingeniero Carlos Rodríguez Zambrano, profesor principal tiempo completo de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, carrera de Economía. Debo indicar también que los profesores tenemos también un espacio para atender las inquietudes de los estudiantes, que se llama las tutorías. Tenemos tutorías académicas. Entonces, en cualquier momento, yo estoy y me faculta el reglamento en la posibilidad de citar a estudiantes para entrevistarnos vía Zoom con relación a su rendimiento. Y también si el estudiante necesita de alguna asesoría con relación a los contenidos académicos impartidos, estaremos prestos para disipar dudas con relación a estos contenidos que ustedes puedan tener. Esta es la forma en la que vamos a trabajar durante este semestre. Vuelvo a repetir. Lo ideal hubiera sido que estuviéramos en una aula de clase, hacer más agradable el trabajo de esta asignatura. Pero las circunstancias de una pandemia nos han obligado a que trabajemos en estas circunstancias. Yo les agradezco por la atención prestada a este primer video, que prácticamente es un video de inducción en el que se indica cómo vamos a desarrollar esta asignatura. Les agradezco mucho, deseo que se cuiden por su bien y el de su familia. Cualquier novedad estaremos en contacto. Pasen bien, muy buenas tardes.